Padre nuestro, gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos estar reunidos, por lo menos virtualmente, y utilizar la tecnología para tu reino. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que nos inspires, que nos alientes, que hables a nuestros corazones y que siempre tu palabra sea un bálsamo para nuestros huesos, que siempre nos instruyas en tu palabra para ser mejores hijos tuyos y para estar preparados para toda buena obra. En el nombre de Yeshua. Amén. Bien, vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado la ocasión pasada. Estamos hablando de Ezequías, ¿verdad? Ezequías era un rey, fue un rey sin igual en Israel, en Judá. Vimos cómo él empezó a construir una influencia bastante grande, empezando él individualmente, ¿verdad? Haciendo algo muy bonito, que era restaurar la puerta del templo, ¿verdad? Él encontró Judá como una ciudad entregada a la idolatría por causa de su padre Acaz, y él empezó abriendo las puertas del templo, y no solamente eso, las restauró y les puso oro, de hecho, al templo. Luego amplió su influencia reuniendo a los levitas, y ellos limpiaron y purificaron el templo. Luego incluyó a los ancianos de la ciudad, luego se alegró con todo el pueblo, y ya llevaba varios círculos de influencia, primero él, luego los levitas, los Kohanim, luego los ancianos, luego todo el pueblo, y luego celebró una fiesta de Pesach, la cual vimos, y Ezequías no se quedó con Judá, invitó a las personas de las 10 tribus que quedaban todavía en las ciudades de Samaria. Y era algo increíble, una pesa como nunca se había dado. Vimos cómo él incluso oró para que el Eterno recibiera con beneplácito la pesa de unos que estaban comiendo la pesa sin purificarse ritualmente. Eso era algo que tenía que causar pena de caret. Pero Ezequías dijo, Hashem, que ve el corazón, se complazca en ellos, y dice que Hashem escuchó en las alturas. Ezequías estaba haciendo cosas increíbles. Algunos rabinos, de hecho, lo ven como una figura casi mesiánica por toda la restauración que está haciendo, y muy probablemente cuando la gente leía la profecía de Isaías, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, mucha gente se imaginaba que eso se cumplió en Ezequías. De hecho, podríamos quizás decir que se cumplió en cierto punto, pero obviamente hay uno en quien se ha cumplido en todo su esplendor. Pero el Talmud aplica, de hecho, Isaías 9:6 a Ezequías en algunas ocasiones. Entonces, Ezequías era una figura increíble. Y estamos viendo la historia de Ezequías porque hay algo que pasó con él que pudo haber tenido un gran potencial. Y Rabí David Foreman comenta de ello. Entonces vamos a estar viendo la historia de Ezequías, y luego vamos a enlazar eso con el tema que tenemos hoy. Es casi un epílogo a la serie, ya es la última, y esto es si ganar almas es un concepto judío, si tiene precedente en la literatura judía, el hecho de buscar a los perdidos, de acercarlos al Eterno, ¿verdad? Nos quedamos con algo que pasó en los primeros años de Ezequías. Como todos saben, Ezequías estaba haciendo grandes cosas, pero algo pasó que le trajo problemas. Y esto es la decisión valiente, increíble, que tuvo él de dejar de servir al rey de los asirios. La Biblia nos dice en el segundo libro de Reyes, que Ezequías se rebeló contra el rey de Asiria. En otras palabras, no quiso pagar tributo al rey de Asiria. Eso se dice eso en el capítulo 19, si mal no recuerdo, o es 18, creo que es 18, donde se dice eso. Vamos a buscar el segundo libro de Reyes, vamos a utilizarlo bastante. Segundo libro de Reyes, 18:7. Bueno, lo vamos a leer desde el 6, ahí nos quedamos la vez pasada. Dice el segundo libro de Reyes, 18:6, porque siguió al Eterno y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que el Eterno prescribió a Moisés. Y el Eterno estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. ¡Wow! Esto es algo
una gran osadía de Ezequías, de rebelarse contra el rey de Asiria, contra Sanaquerib, que era se podría decir que Asiria fue el primer imperio dominante. Egipto era un imperio, si lo queremos ver, pero Asiria tenía una cosmovisión expansionista muy grande, porque ellos conquistaban y luego absorbían a los que conquistaban a su cultura, los quitaban de su tierra. Babilonia los imitó un poco, pero los asirios eran particularmente crueles. Y rebelarse contra Siria era algo muy osado de Ezequías, muy temerario. Nos dice que él empezó a hacer todas las grandes cosas que hizo, pero a alguien no le gustó, y esto fue a Sanaquerib. Sanaquerib se sintió totalmente ofendido por lo que hizo Ezequías, y luego él llegó, y se nos dice en el verso 18:13, a los 14 años de rey Ezequías, subió Sanaquerib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis. Miren lo que pasa. Sanaquerib llega y toma las ciudades. Tenemos, aparte de la Biblia, tenemos cuántas fueron las ciudades. No recuerdo si son 46 ciudades o son 43 ciudades. Ahora no recuerdo, es uno de esos. Imagínense, estamos hablando de que Sanaquerib llegó y tomó las ciudades fortificadas. La única ciudad fortificada que Sanaquerib no pudo tomar era Jerusalén. Entonces, Ezequías se da cuenta de que se le viene un gran problema y le manda a decir a Sanaquerib en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, haré todo lo que me impongas, dice él. El rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. ¡Wow! Mucho dinero, 300 talentos de plata, imagínense, y 30 talentos de oro. Entonces Ezequías empieza a ver de dónde saca tanta plata. Dice: dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa del Eterno y en los tesoros de la casa real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo del Eterno y los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. ¡Wow! Incluso lo que él había puesto en las puertas del templo se le dio. Ahora, si ustedes son Sanaquerib, probablemente en este momento ya se dan por satisfechos, ya me dieron todo este oro y toda la plata, pero Sanaquerib está intrigado. Él empieza a algo que le intriga: ¿cómo Ezequías fue tan tonto de rebelarse contra mí? ¿Qué trama? ¿Qué está tramando Ezequías? ¿En quién tiene su confianza? Y miren, manda a uno de sus siervos, a uno de sus coperos, a Rabshakeh, y en el verso 19, Rabshakeh empieza a hacer toda una guerra psicológica contra Ezequías y también contra el pueblo. De hecho, todo lo que Rabshakeh habla aquí, lo habla enfrente de la muralla. Entonces hay gente del pueblo, mujeres, niños, que están oyendo todo el intercambio entre Rabshakeh y Eliakim, el hombre de Ezequías. Y mira lo que les dice Rabshakeh: es sumamente soberbio, sumamente insultante, y le dice en el verso 19: decida ahora Ezequías, así dice el gran rey de Asiria. ¿Qué confianza es esta en la que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías: consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en quién confías que te has rebelado contra mí? Esa era la pregunta que embargaba a Sanaquerib. ¿Cómo este rey de Judá puede ser tan tonto como para rebelarse contra mí? He aquí, dice, que confías en ese báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y lo traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confíen. En otras palabras, Sanaquerib le dice: ¿acaso es en Egipto? ¿Será que tienes alguna alianza con Egipto para derrotarme? Estás loco. Faraón no te podrá librar de mí. Y si me decís, dice él, nosotros confiamos en el Eterno nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis en Jerusalén? Ahora pues, yo te ruego que des rehenes a mi señor el rey de Asiria. Yo te daré 2000 caballos si tú puedes dar jinetes para ellos. Alguien quizás no pueda captar el significado de este sarcasmo. Lo que el rey de Asiria le está diciendo es:
¿Acaso tienes una alianza con Egipto para que te dé caballos? Bueno, mira, a mí me sobran los caballos. Además, yo te doy 2000 caballos y te aseguro que no te alcanzan los jinetes, no te alcanzan los soldados para llenar los caballos que yo te puedo dar. Entonces, es obviamente muy soberbio. Sigue diciendo Rabshakeh, ¿cómo pues podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto, con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso he venido yo sin el Eterno a este lugar para destruirlo? El Eterno me ha dicho, sube a esta tierra y destruya. Imagínense, él pone al Eterno en la ecuación también. Entonces dijo Eliakim, hijo de Hilquías, y Sebna y yo a Rabshakeh, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Yehudá, a oídas del pueblo que está sobre el muro. En otras palabras, esto sería el equivalente, como si hoy alguien dijera, no nos hables en español, aquí están oyendo toda la gente de Valledupar, toda la gente de Medellín. ¿Sabes qué? Nosotros podemos hablar inglés, y lo hablamos de inmediati, ¿verdad? Y háblanos en inglés para que la gente no te entienda y así no se atemoricen. Háblanos en inglés solo a nosotros. Pero Rabshakeh le dice, ¿ustedes piensan que ustedes son el auditorio? No, el rey de Asiria me lo mandó a decirle a todos, y es más, es sumamente ofensivo. Mire lo que le dice a Rabshakeh, me ha enviado mi señor, o sea, sigue hablando en hebreo, no cambió a arameo, no cambió a inglés en el ejemplo moderno. Me ha enviado mi señor para decir estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, que están condenados a comer su propio estiércol y a beber su propia orina. Entonces Rabshakeh se puso en pie y clamó en gran voz, en lengua de Judá, y habló, diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. No os haga Ezequías confiar en Hashem, diciendo, ciertamente nos librará Hashem, y esta ciudad no será entregado en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque aquí dice al rey de Asiria, haced conmigo paz y salid de mí, y como cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano, de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivos, de aceite y de miel, y viviréis. Y hombre, noten que este rey habla como Hashem, habla debajo de su vid, debajo de su higuera, muy bíblico. Y dice, no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando les dice, el Eterno nos librará. Noten, el rey está diciendo, el Eterno nos va a librar. Ya vamos a ver cómo lo dijo allá en Crónicas. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfat? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaim, de Ena y de Iba? ¿Pueden estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano para que el Eterno libre de mi mano a Jerusalén? Pero el pueblo cayó y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Entonces Eliakim, hijo de Hilquías, Moyardón, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron todas las palabras de Rabshakeh. Wow, fue algo muy fuerte. Y la reacción de Ezequías está en el capítulo 19. Ya vamos a cambiar a Crónicas también, pero hay algo aquí muy bonito que hay que leer. Cuando el rey Ezequías lo oró, él se humilla. Noten que aquí estamos delante del rey más soberbio de la época y quizás el rey más humilde de la época. Ezequías viene y miren lo que hace. Rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. Entró en la casa del Eterno y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio al profeta Isaías, hijo de Amós. Noten, él hace así como cuando veíamos Scooby-Doo y Freddy decía, separémonos, pandilla. Ezequías viene y yo voy a ir a orar a la casa del Eterno. En el momento que él va a orar, él manda a los ancianos de los sacerdotes y a Eliakim al donde el profeta Isaías. Entonces imagínense, él va en camino al templo y mientras eso pasa, los hombres van en camino al profeta Isaías. Y miren lo que dice Ezequías, es curioso, muy curioso lo que le dice. Este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia. Esto está claro, ¿verdad? Esta parte del versículo hace total sentido. Es día de angustia, de reprensión y de blasfemia. Ha sido angustia porque todo el mundo está angustiado por las palabras reprensión y de blasfemia. Ahora, miren el resto de la frase. Los hijos están a punto de nacer
y la que da a luz no tiene fuerzas. Wow, ¿qué hace esa frase ahí? Es decir, de todas las metáforas que Ezequías pudo haber usado, esa parece raro. Noten que él compara a Judá con una mujer que está a punto de dar a luz. Dice, los hijos están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Es curioso ese verso. ¿Por qué de todas las metáforas que Ezequías se le hubiera podido ocurrir, él pone a Judá como una mujer que está a punto de dar a luz? En otras palabras, Ezequías entendía que ellos habían llegado a un tiempo cúlmine en donde grandes cosas estaban por suceder. Quizás él estaba muy optimista para restaurar, quizás él pensaba que iba a restaurar a las 12 tribus con la pesa que hizo y pensó que grandes cosas iban a suceder, pero de repente algo malo pasó y ahora la que da luz no tiene fuerzas. En otras palabras, Ezequías más o menos dibuja una situación en donde una gran bendición al mismo tiempo se topó como en una calle, en una cruz calle, la oportunidad de una gran bendición, de un gran acontecimiento para Judá, se topó con una gran amenaza. Eso es la metáfora que él pone. ¿Qué hay más grandioso que el nacimiento de un bebé? Ahora, ¿qué hay más? ¿Qué es más trágico que una mujer y un bebé que mueren porque la mujer se queda sin dar a luz? En otras palabras, Ezequías le manda a decir al profeta Isaías, estábamos a punto de lograr grandes cosas, pero ahora en lugar de lograr grandes cosas, parece todo lo contrario, parece que estamos en el peor momento para Judá. El rabino David Foreman lo compara con la famosa frase de Charles Dickens, cuando dijo, hablando de la Revolución Francesa, eran los mejores tiempos y al mismo tiempo eran los peores tiempos. Era la era de la sabiduría, era la era de la estupidez, era la época de la creencia, pero era la época de la incredulidad. Era la temporada de la luz, pero era la temporada de tinieblas. Era una primavera de esperanza, pero era el invierno de la desesperación. Y esas frases de Dickens parecen ser bien aplicables a lo que Ezequías está mandando a decir. Los hijos están a punto de nacer, estamos a punto de lograr grandes cosas para el Eterno, pero la que da luz ahora no tiene fuerza. Y Ezequías dice, quizá oirá el Eterno tu Dios todas las palabras de Rabshakeh, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con las cuales el Eterno tu Dios ha oído. Por tanto, elevo oración por el remanente que aún queda. Ahora, esto es lo que Ezequías manda a decir al rey de Asiria. Si ustedes leen el verso 7 y todo lo otro, es el Rabshakeh otra vez hablando de las palabras, e Isaías les manda unas palabras de mucho gozo y de mucha seguridad. Ahora, nos vamos a adelantar a una escena que yo considero conmovedora, una escena increíble, es la del verso 14. El verso 14, 19-14, yo diría que es quizás mi verso favorito de todos los libros de Reyes y Crónicas. Es un verso que a mí particularmente, cuando lo leo, me saca las lágrimas. Yo me imagino esa escena. Imagínense la escena de Ezequías. Él va en camino al templo y él dice el verso 14. Y tomó Ezequías las cartas de mano, o sea, Ezequías agarró las cartas, todas las palabras venenosas, todas las palabras de injuria, de sarcasmo, de Sanaquerib, y agarró las cartas de los embajadores, las leyó y subió al templo. Cuando Ezequías llega al templo, dice la Biblia que las extendió Ezequías delante del Eterno. ¡Wow! ¡Qué lindo eso! Imagínense la humillación de Ezequías. Él agarra las cartas y va al templo y él tira las cartas, las extiende delante del Eterno, como diciendo, Hashem, aquí esto es lo que me acaban de decir. ¡Wow! Esto es como cuando alguien tiene una orden de embargo y pone la orden de embargo delante del Eterno y ora, o una factura que no ha podido pagar, o algo, o alguna tragedia. Y él viene y la extiende delante del Eterno
Y clama al Eterno y le dice: Eterno Dios de Israel, tú que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de los reinos de la tierra. Tú hiciste el cielo y la tierra. Inclina, oh Eterno, tu oído y oye. Abre, oh Eterno, tus ojos y mira. Oye las palabras de Sanherib, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. En verdad, Eterno, que los reyes de Asiria han destruido las naciones y sus tierras, y que echaron al fuego a sus dioses, por cuanto ellos no eran dioses, sino obra de manos de hombre, madera o piedra. Por eso los destruyeron. Ahora pues, oh Eterno Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Eterno, eres Dios. Noten esa palabra, subrayen esa palabra. Para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú eres Dios. En otras palabras, Ezequías aparentemente considera que esto que va a pasar con Sanaquerib tiene el potencial de hacer que todo el mundo, todos los reinos de la tierra abandonen sus dioses. Noten, no dice para que sepan todos los reinos de la tierra que tú eres Dios, no, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Eterno, eres Dios. Entonces Isaías, hijo de Amós, envió a decir a Ezequías: así ha dicho el Eterno Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sanaquerib, rey de Asiria, he oído. Esta es la palabra que el Eterno ha pronunciado acerca de él. La virgen hija de Sión te menosprecia, te escarnece, detrás de ti mueve su cabeza la hija de Jerusalén. ¿A quién has vituperado y blasfemado? ¿Contra quién has alzado la voz y levantado en alto tus ojos? Contra el Santo de Israel. Por mano de tus mensajeros has vituperado al Eterno y has dicho: con la multitud de mis carros he subido a las alturas de los montes, a lo más inaccesible del Lebanón. Cortaré sus altos cedros, sus cipreses más escogidos. Me alojaré en sus más remotos lugares, en el bosque de sus feroces campos. Yo he cavado y bebido las aguas extrañas. He secado con las plantas de mis pies todos los ríos de Egipto. ¿Nunca has oído que desde tiempos antiguos yo lo hice y que desde los días de las antigüedades lo tengo ideado y ahora lo he hecho venir? Y tú serás para hacer desolaciones, para reducir las ciudades fortificadas a montones de escombros. Sus moradores fueron de corto poder, fueron acobardados, confundidos, vinieron a ser como la hierba del campo, como hortaliza verde, como heno de los terrados, marchito antes de su madurez. Wow, Isaías es un gran poeta. Hay gente que le llama el príncipe de los profetas por su increíble, exquisita poesía. Por cuanto te has errado contra mí, por cuanto tu arrogancia ha subido a mis oídos, yo pondré mi garfio en tu nariz y mi freno en tus labios, y te haré volver por el camino donde viniste. Y esto te daré por señal, oh Ezequías: este año comeréis de lo que nacerá de suyo, y el segundo año lo que nacerá de suyo, y el tercer año sembraréis, y segaréis, y plantaréis viñas, y comeréis el fruto de ellas. Lo que hubiera escapado, lo que hubiera quedado de la casa de Yehudá, volverá a echar raíces abajo, y llevará fruto arriba, porque saldrá de Jerusalén remanente, y del monte de Sión los que se salven. El celo del Eterno de los ejércitos hará esto. Acuérdense que esta frase también está en Isaías 9:6, ¿verdad? El celo del Eterno de los ejércitos. Por tanto, así ha dicho acerca del rey de Asiria: no entrará en esta ciudad, ni echará saeta en ella, ni vendrá delante de ella con escudo, ni levantará contra ella baluarte. Por el mismo camino que vino, volverá, y no entrará en esta ciudad, dice el Eterno. Bien, lo que pasa después, tenemos que irnos un poquito a Crónicas, tenemos que ir al capítulo 32 de Crónicas, segundo libro de Crónicas. Lo que pasa después, mis amados, es algo increíble, increíble. Tan increíble es, hay un libro, se llama The Collective What If, Eminent Historians Imagine What Might Have Been. Es algo traducido como ¿qué tal si? La colección de los ¿qué tal si? Eminentes historiadores se imaginan lo que pudo haber sido. Este libro, editado por Robert Hawley, es un libro que trata sobre algo que se llama contrafactuales. ¿Qué es un contrafactual? Es imaginarte qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido un poco diferentes. En otras palabras, los verbos que nosotros en español utilizamos para los contrafactuales son hubiera o habría, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué habría pasado? Y entonces, estos historiadores hicieron un libro muy interesante de momentos que fueron claves en la historia humana. Momentos
que si hubiera pasado algo distinto, las cosas hubieran salido totalmente diferentes. Como por ejemplo, uno de ellos es lo que pasó con Churchill. Winston Churchill, en una ocasión en Manhattan, mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, él está en Manhattan y hay un taxi que le pasa bien cerca, de hecho le pasa raspando, lo pasa golpeando, pero es un golpe mínimo. Aquí diríamos raspando, en salvadoreño muy bajo, se dice chollando, no sé si eso se utiliza allá, pero es cuando medio te raspa, es un pequeño toque, un pequeño toque. Entonces, uno de los historiadores dice, ¿qué hubiera pasado si en esa ocasión, en Manhattan, en lugar del taxi, dándole a Churchill un mínimo rasguño, qué hubiera pasado si el taxista se hubiera movido, digamos, 2 metros más y mata a Churchill? ¿Cómo hubiera cambiado todo eso en la historia del mundo? ¡Wow! Y él empieza a considerar todo lo que Churchill significó. Churchill fue el hombre a quien el mundo le debe haber detenido a Hitler. Él fue el hombre que le dio fuerza a Gran Bretaña, fue el hombre que convenció a los Estados Unidos de entrar en la guerra y finalmente aliarse y vencer a la Alemania nazi. Sin el liderazgo de él, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si Churchill muere en esa ocasión? Entonces, nosotros algunas veces leemos la historia únicamente con el ojo de lo que pasó y lo que no pasó. Pero se nos olvida muchas veces, y esto también es así en la historia bíblica, hay profecías que se cumplieron de una manera, pero se hubieran cumplido de otra manera. La profecía en la mentalidad judía no tiene únicamente un camino de cumplirse, algunas veces. Otras veces hay profecías que se cumplen de una sola manera. Ahora, hay otras que no necesariamente se tienen que cumplir de una manera, hay 2 o 3 posibilidades. Entonces, hay un autor, William McNeill, y él asegura que él tiene lo que él podría llamar el más grande qué tal si de toda la historia. En otras palabras, ustedes se pueden imaginar bastantes qué tal si, como por ejemplo, ¿qué tal si en el 2002 el golpe de Estado de verdad hubiera quitado del poder a Chávez? ¿Y qué hubiera pasado si aquel general no lo saca del calabozo 72 horas después? ¡Wow! Imagínense, no tendríamos quizás el gran éxodo venezolano de las políticas malas del chavismo. Entonces, una pequeña cosa pudo haber cambiado todo. Ahora, él dice, William McNeill asevera, que no hay ningún hecho, oigan eso, ningún hecho de la historia antigua que haya cambiado tanto a la humanidad como el sitio que Sanaquerib le puso a Ezequías. Para él, este momento fue tan increíble que causó un gran cambio en la teología del pueblo judío, en la resistencia, en la perseverancia que le dio al pueblo judío lo que pasó con Ezequías, y al mismo tiempo, si Sanaquerib hubiera triunfado, invade Jerusalén, se lleva cautivo a Judá, él dice, si eso hubiera pasado, hoy no existiría ni el judaísmo, ni el cristianismo, ni el islam. En otras palabras, el mundo sería totalmente diferente. Claro, nosotros como creyentes en Dios sabemos que Hashem no lo hubiera permitido, pero recuerden que Él está aquí viendo las cosas únicamente dentro del plano natural, dentro del plano histórico, ¿verdad? Entonces, si eso hubiera pasado, la lógica normal es que no hubiera habido judaísmo, no hubiera habido más judaísmo. Cuando Asiria se llevó a las 10 tribus, adiós, no supimos más de ellas, no volvieron a ser nunca otra nación. Y los asirios tenían esa capacidad de llevarte y hacer pedazos, hacer añicos tu cultura. Es más, eran teológicamente ridiculizadores. Miren cómo Sanaquerib le dice, ¿qué Dios te va a librar? Yo fui a tal lugar, ¿Dios los libró? No. ¿El Dios de los samaritanos? No. ¿El Dios de estos? No. Nadie te va a poder librar de mi mano. William McNeill dice que hasta este momento, todo el mundo tenía una teología más o menos que el Dios local de cada lugar era soberano sobre esa nación, ¿verdad?
De hecho, hasta Jefté menciona un poco eso cuando está hablando con los amonitas. Y entonces la idea era que si hay un Dios local, pues el Dios local me va a proteger. Ahora, los asirios empiezan a hacer un poco pedazos esa idea y empiezan a entrar en una competencia de dioses. ¿Qué Dios te va a librar? ¿Lo libró acaso el Dios de los sirios? No lo pudo hacer. El Dios de Damasco no pudo librar a los sirios de mi mano. El Dios de Samaria tampoco. Entonces, si en este momento Sanaquerib le da el golpe de gracia a Judá, es muy probable que el pueblo no hubiera tenido el ánimo necesario para seguir guardando la Torá y seguir siendo judíos. Es decir, hubiera sido algo catastrófico. Por eso McNeil dice, ¿qué hubiera pasado si en aquella ocasión Ezequías no hubiera sido el vencedor, sino que el vencedor hubiera sido Sanaquerib? Wow, hubiera todo el mundo como hoy lo conocemos, sería completamente distinto. No me hables de Churchill, no me hables de Chávez, no me hables de Hitler, olvídate de eso. Si en este momento Ezequías no hubiera podido vencer en ese sitio el judaísmo y el cristianismo, adiós, el islam, adiós, sería un mundo que, dice él, ni siquiera nos podemos imaginar. Eso es lo que McNeil argumenta. Y aquí hay que revisar lo que pasó en el segundo libro de Crónicas. En el segundo libro de Crónicas, Sanaquerib invade y la Biblia nos informa en segundo libro de Crónicas cuál fue las palabras que Ezequías dio al pueblo. Después de informarnos básicamente lo mismo que se habla en el libro de Reyes, también se nos informa sobre lo que Ezequías hizo con el pueblo, cómo él les dio ánimo y les dijo, vamos, no vamos a perder, Hashem estará con nosotros. Bueno, antes de eso, la historia secular registra estos momentos. Eso es lo maravilloso. Es decir, en este punto, no solamente tenemos el testimonio de la Biblia, tenemos el testimonio de la historia secular. De hecho, hoy en día se descubrió, hace unos años, lo que Sanaquerib había dicho sobre el sitio de Ezequías. Y con su soberbia, lleno de altivez, él relató, y está en las crónicas asirias, lo que hizo con Ezequías. Él dice que a Ezequías el judío lo sitié y puse sitio a sus ciudades, y al propio rey Ezequías lo sitié en Jerusalén como un pájaro en su jaula. Así, esas fueron las palabras de cómo Sanaquerib describió lo que le había hecho Ezequías. Él dice que llegó a Jerusalén y sitió a Ezequías como un pájaro, como un perico, como una guacamaya, dice que puso ahí en Jerusalén al rey. Curiosamente, Sanaquerib nunca dice que lo venció, nunca dice que tomó Jerusalén, solo dice que lo sitió y que lo puso como un pájaro en una jaula. Ahora, lo que pasó después es algo maravilloso, es algo increíble. No solamente registrado en la historia bíblica, sino hasta cierto punto también en la historia secular. Vean lo que dice, cómo Ezequías le da ánimo al pueblo en el verso 32, 5. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos. Es decir, él se da cuenta que Sanaquerib viene, esto lo hace antes de que Sanaquerib llegue, e hizo alzar las torres, otro muro por fuera, fortificó además a Milo en la ciudad de David, e hizo también muchas espadas y escudos. En otras palabras, la confianza en el Eterno no era excusa para holgazanear. Él confiaba en el Eterno, pero actuaba. Algo así como lo que hizo Nehemías, que estaba con una mano trabajando en el muro y con la otra mano tenía la espada. Y dice, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en la plaza de la puerta de la ciudad y habló al corazón de ellos diciendo, esforzaos y animaos. Aquí la palabra que utiliza Ezequías es Hizku, utiliza la palabra Hazak, que significa esfuércense. Y es curioso porque su nombre, Hizkiyahu, es así como se escribe, Hizkiyahu de hecho significa eso, mi fortaleza está en el Eterno.
Eso es lo que significa su nombre. En otras palabras, él está utilizando su nombre para darle fortaleza al pueblo. Esforzaos y animaos, no temáis, ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él es el brazo de carne, más Imanu Hashem Elohenu. Imanu. ¿Se acuerdan de esa profecía? Esa fue la profecía que le había sido dada a Acaz. Un niño nacerá y le pondrás por nombre Immanuel. Ahora, Acaz desechó esa señal, la señal de Immanuel, pero Ezequías la toma y dice, Immanu Hashem Elohenu. Con nosotros está el Eterno nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras del rey Ezequías. ¡Wow! El rey ya había dado las palabras al pueblo de confianza. Luego pasó lo que ya leímos en el libro de Reyes, de el escarnio, el vituperio que hizo Sanaquerib, pero el rey fue al templo, fue también a implorar y a consultar al profeta Isaías, y algo maravilloso pasó. Aquí tenemos la versión de la Biblia y tenemos más o menos, si no mal recuerdo, la versión de Herodoto, el historiador griego, que trata a su manera de explicar lo que pasó. En otras palabras, lo que pasó esa noche fue algo de conocimiento no solamente en Judá, sino que llegó a oídos de todo el mundo casi, en aquel entonces conocido. Miren lo que pasó en el verso 20. Mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y el Eterno envió un ángel, al cual destruyó a todo valiente y esforzado, y los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, miren, Sanaquerib se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, ahí lo mataron a espada sus propios hijos. Todo lo que vemos aquí tiene corroboración en la historia secular. Sabemos que a Sanaquerib lo mataron sus propios hijos, de hecho, y también sabemos que algo pasó esa noche. La historia secular dice que Sanaquerib tenía sitiado a Ezequías, lo tenía acorralado, y que por una extraña razón, una peste se produjo en aquella noche. Herodoto, creo que es Herodoto, no recuerdo muy bien, tengo que corroborar eso. Herodoto me parece que dice que fueron ratas las que salieron en aquella oportunidad, que un gran poco de ratas salieron a herir a los asirios, y por eso Sanaquerib se vio forzado a volverse a Siria. La Biblia obviamente habla de un ángel, pero puede ser que el Eterno, el ángel haya utilizado medios naturales, no hay que descartar eso. Por ejemplo, en el cruce del mar de Juncos fue un ángel del Eterno, pero se dice que utilizó un viento, un fuerte viento. Entonces, no necesariamente un milagro tiene que ocurrir totalmente sobrenaturalmente, puede utilizar medios naturales. Ahora, no sabemos con exactitud qué pasó, pero todo el mundo se dio cuenta que algo raro había pasado, algo sobrenatural. Es más, la Biblia también asegura que lo que pasó con Ezequías esa noche fue algo grandísimo. Miren el verso 32, 22. Así salvó el Eterno a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de la mano del rey Sanaquerib, rey de Asiria, y de las manos de todos. Ahora, en hebreo, este verso dice así. Les voy a poner el verso como dice en hebreo. Y piensen cuando vean este verso, ¿dónde han oído esto antes? ¿Dónde han oído algo similar a esto? Vayosha Adonai et Behizkiyahu be'et Yoshbe Jerusalem miyad Sanherib melech Ashur. ¿Dónde han oído antes en la Torá o en el Sidur? Les voy a dar más pistas todavía, los que oran con el Sidur mucho. ¿Dónde han oído esta fórmula? Vayosha, y salvó el Eterno a alguien. ¿Dónde han oído esto antes? Vayosha Adonai et alguien, miyad, de la mano de alguien. Esta fórmula. ¿Dónde está? Está el hermano Armando aquí, sí, ahí está. ¿Dónde han oído esto, hermano? Vayosh, antes en la Torah o en el Sidur. Vayosha Adonai et, rellenemos, alguien, miyad, alguien más. Bueno, solo aparece esta fórmula, y salvó el Eterno a fulano de la mano de sutano,
solo se da 2 veces en toda la Biblia, solo 2 veces. Y les voy a dar dónde está el otro. El otro es casi copiado, Vayosha Adonai Bayom Hahu et Israel Miyat Mizraim. Está en Éxodo capítulo 14. Imagínense, increíble. Con esto, al hacer este Gezerah Shavá, esta similitud de expresiones, la Biblia nos quiere dar a entender algo. Leamos el verso Éxodo 14:30. Es la única vez que la Torá y las únicas 2 veces que el Tanakh tiene esa fórmula. Vayosha, Adonai, et, alguien, Miyat, alguien más. Y salvó el Eterno a alguien de la mano de otro. Es la única vez, las únicas 2 veces. Dice, Vayosha Adonai, y salvó el Eterno, Bayom Hahu, en aquel día, et, Israel, a Israel, de mano de los egipcios, Miyat Mizraim. En otras palabras, el escritor sagrado en Crónicas está está dando una alusión poderosa. Está diciéndonos, lo que pasó con Ezequías fue tan grande como el cruce del mar de juncos. Fue un milagro grandísimo. Rabbi Foreman dice, ¿por qué es que el escritor de Crónicas alude a lo que pasó en el mar de juncos? Y él dice, con la mayoría de milagros que el Eterno ha hecho en la historia, por ejemplo, con haber hecho lo de las murallas de Jericó, o la guerra que Barak, el cántico de Barak, incluso con lo que hizo con Josafat, los hombres tuvieron que hacer algo. Josué tuvo que marchar 7 días, tuvieron que tocar el shofar. Barak y Débora también tuvieron que hacer algo, tuvieron que ir a la guerra. Incluso Josafat, cuando ganó una guerra a pura alabanza, en lugar de poner soldados, la Biblia dice que puso cantores y iban adorando. Y en el desarrollo de ir adorando, los enemigos se iban haciendo pedazos ellos el uno al otro. Incluso Josafat tuvo que hacer algo. En cambio, hay 2 milagros que dice él fueron totalmente unilaterales. En otras palabras, el Eterno lo hizo todo. Y eso fue el cruce del mar de juncos, donde Moisés dijo, estad tranquilos y vean lo que el Eterno va a hacer. Y otra vez lo volvió a hacer en la época de Ezequías. Fue un milagro. Ezequías no hizo nada, solo orar, dice la Biblia. Lo único que hicieron fue él y el profeta Isaías oraron. Y por eso es un milagro de proporciones increíbles. El rey supo del gran milagro. Es más, pasaron tantas cosas que este milagro y todo esto que pasó, luego se supo en otros lugares. Yo dije, la gente decía, ¿qué pasó ahí? ¿Cómo es que Sanachrib llegó y se tuvo que retirar? Hubo una muerte de los soldados y Sanachrib murió. ¿Qué pasó? Esto llegó hasta oídos de Babilonia, de hecho. Llegó a oídos de los babilonios y dijeron, wow, ¿qué es lo que pasó? Y otro gran milagro de Ezequías aconteció en el verso de Isaías 39. Isaías 39, el profeta Isaías declara que Ezequías tuvo una gran una enfermedad. Si se recuerdan ustedes, esto se narra 3 veces. Está en el segundo libro de Crónicas, está en el libro de Reyes también, y más o menos sucede de la siguiente manera. Vamos a leer la versión de Reyes primero. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, el Eterno dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró y dijo, te ruego, Eterno, te ruego que hagas memoria que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, que he hecho las cosas que te agradan. Lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese, noten, antes que Isaías saliese, hasta la mitad del patio, vino la palabra del Eterno a Isaías diciendo, vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice el Eterno, el Dios de David tu padre. Yo he oído tu oración, he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano. Al tercer día subirás a la casa del Eterno. Añadiré a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor
a David mi siervo. Y dijo Isaías, tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Ezequías había dicho a Isaías, ¿qué señal? Noten, ¿qué señal tendré de que el Eterno me sanará y que subiré a la casa del Eterno al tercer día? Entonces Isaías dijo, esta señal tendrás del Eterno, de que hará el Eterno esto que ha dicho. ¿Avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados? Ezequiel le respondió, wow, fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero que la sombra se vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados. ¡Wow! Ese sí es un milagrazo. Imagínense ahora que ustedes, imaginen, ahora Kenner y Edison están en Valledupar, son como las 3 de la tarde y están en el calor de ese sol que tienen por allá, que yo lo he experimentado. Imagínense que ustedes están viendo la sombra, ¿verdad? Ustedes están viendo las 3 sombras. Entonces, uno sabe que cuando el sol se va poniendo, la sombra sigue avanzando, ¿verdad? Para un lugar definido. Ahora imagínense que en un momento, en lugar de la sombra avanzar, retrocede. Eso sería un milagro increíble. Haría que la gente dijera, oh, ¿qué pasó? Es más, tan increíble fue que Babilonia, el rey de Babilonia, mandó a investigar qué había pasado. El segundo libro de Crónicas, capítulo 32-31, dice que los babilonios mandaron a ver para saber el prodigio que había acontecido. Miren, el verso 32-31 de Crónicas dice, voy a esperar que lo lean. Ahora, aquí nos acercamos a la conclusión del tema y vamos a ver qué fue lo que pudo haber pasado. Otro what if. ¿Qué tal si esto pasa? Dice el 32-31, mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él noten, enviaron a él el prodigio que había acontecido en el país. Es decir, los príncipes de Babilonia se dan cuenta de un prodigio. No sabemos cómo fue que pasó, pero sabemos que tiene que ver con Ezequías. En otras palabras, en Babilonia se dan cuenta que un gran prodigio ha pasado. ¿Cuál prodigio fue? Bueno, pudo haber sido en primer lugar el prodigio de la sombra. Es decir, si tú estás en Babilonia, con el rey de Babilonia, que en ese momento no recuerdo quién era, el libro de Reyes tiene el nombre Merodach, no era Nabucodonosor todavía, era Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia. Ese era el nombre de él. Ahora, tú eres Merodach Baladán, nunca le van a poner a un hijo así. Tú eres Merodach Baladán y ahora estás en el patio de tu palacio y la sombra retrocede, algo increíble. Entonces tú investigas y hay algo raro que está pasando en Judá. Es decir, hay cosas raras que están pasando allá. Este milagro te dicen que tiene que ver con Ezequías, que estaba que estaba enfermo de muerte y que el Dios de Ezequías le había concedido un prodigio para asegurarle que iba a vivir. Y fue el Dios de Ezequías también el que hizo que Sanaquerib se retirara. Entonces tú empiezas a decir, wow, hay algo grande con ese Dios de Ezequías. Yo creo que hay algo de verdad grande con Ezequías y con el Dios de Ezequías. Algo sin igual. Y entonces el rey de Babilonia manda a los mensajeros, a los mensajeros de los príncipes de Babilonia para ver qué había pasado. Y aquí es donde Ezequías tiene una oportunidad de oro. Aquí es donde otra vez Rabbi Foreman utiliza las palabras de Dickens. Eran los mejores tiempos y eran los peores tiempos. ¿Por qué? Porque hay algo que pasa, curioso, si ustedes leen la narración está en 3 lugares, en el libro de Reyes, en el libro de Isaías y en el libro de Crónicas. Hay algo tan curioso que pasa, que Ezequías hace algo, no se ve tan malo, los hombres de Babilonia llegan, Ezequías viene y les dice, ok, mucho gusto, vengan, les voy a dar un tour por mi palacio real. Y entonces viene él y les enseña los tesoros. Entonces el profeta Isaías llega y le dice, Ezequías,
¿quiénes son esos reyes, esos hombres que vinieron? Venían de Babilonia. Y dime, ¿qué les enseñaste? Les enseñé todo el palacio, les enseñé los tesoros. Y en ese momento, el profeta Isaías da una profecía brutalmente fuerte. Y le dice, ¿sabes qué va a pasar? Por cuanto hiciste esto, el rey de Babilonia va a venir, pero no va a venir en paz. Dentro de un tiempo van a venir y te van a llevar a Judá, van a llevar a tus descendientes cautivos a Babilonia y todos los tesoros que tú tienes en tu casa se los van a llevar. Ezequías siempre dice, wow, por lo menos va a haber paz en mis días, que sea la voluntad del Eterno. Entonces, cuando tú lees eso, dices, ¿cómo el rey Ezequías, es decir, este hombre era un gran hombre de Dios? Imagínense todo lo que pasó con él, todo lo que había hecho por el Eterno, luego también lo que pasó con Sanaquerib, el milagrazo que el Eterno hizo con la sombra del sol. Y ahora viene Babilonia, el rey le da un tour. Bueno, tú dices, ¿qué rey no le da, qué presidente no le da un tour a su homólogo por el Palacio Real? Si el presidente de El Salvador llega mañana a ver al presidente Duque, seguramente el presidente Duque le va a dar un tour por el palacio, ¿verdad? A algo se espera que haga eso. Entonces, uno se queda, ¿por qué fue tan grande el castigo? Es decir, una de las primeras ocasiones en que se profetiza, el profeta Isaías profetiza el exilio babilónico fue con Ezequías. Curiosamente, aquí estamos en la intersección de lo que pudo haber sido algo grandísimo, pero en lugar de ser algo grandísimo terminó siendo lo peor. El profeta Isaías termina profetizándole a Ezequías que en realidad va a ser exiliado Judá y se van a llevar todos los tesoros y va a venir el rey y le va a poner sitio y se va a llevar a los descendientes, sus nietos, sus bisnietos, van a ir al cautiverio. ¡Wow! ¡Qué horrible! ¿Qué hizo Ezequías para merecer todo esto? Y en la respuesta del Talmud es todavía más desconcertante. La respuesta del Talmud dice que Ezequías mereció todo eso solo porque no dio un cántico de acción de gracias. Y cuando lees eso dices, ¿qué? ¿Un cántico de acción de gracias? Por eso, por no cantar, Ezequías, después de todo lo grandioso que ha sido, se merece esa profecía. Es más, ya habíamos visto que Ezequías había cantado, ¿verdad? Cuando él restauró el templo, él cantó con todo el pueblo. Entonces, no se trata de que Ezequías no es agradecido, él cantó, sacrificó miles de ofrendas de acción de gracia. ¿Qué pasó aquí? Y aquí quiero introducir lo que Rabbi Fohrman dice. Fohrman argumenta, y creo que vimos esto, no sé si vimos esto. Fohrman argumenta que el éxodo tenía dos posibilidades, el éxodo de Egipto, ¿verdad? El éxodo de Egipto tenía un plan A y un plan B, ¿verdad? El plan B es lo que pasó, lo que terminó sucediendo. Terminó sucediendo que el faraón no dejó ir al pueblo. Ahora, Fohrman dice que originalmente había un plan A en el cual, ¿de qué depende cómo el pueblo va a ser libre de Egipto? Depende del faraón. El Eterno va a hacer el plan A o el plan B. Todo depende del faraón. Y creo que hablamos de esto cuando hablamos de libre albedrío, si se recuerdan. El plan A era que el faraón se convenza de la realidad del monoteísmo, que él vea claramente que el politeísmo es falso debido a la acumulación de evidencia en contra del politeísmo, y que el faraón diga, wow, yo estaba equivocado, dejo ir al pueblo, y entonces el pueblo se va en paz. Es más, según Fohrman dice, el cruce del mar de juncos quizás se hubiera dado, pero no con carrozas persiguiendo a los hijos de Israel, sino todo lo contrario, con egipcios acompañando a los hijos de Israel, acompañando a la nación sacerdotal y uniéndose en un cántico al Padre común que tienen en los cielos. En otras palabras, el cántico del mar de juncos no hubiera sido un cántico únicamente de Israel, sino un cántico de los egipcios también. Él dice que Hashem, en las primeras 7 plagas, el Eterno dice varias veces, voy a hacer esto para que sepan los egipcios que yo soy el Eterno. Y así sabrán los egipcios que yo soy el Eterno. Y sabréis, le dice al faraón,
que yo soy el Eterno en medio de la tierra. En otras palabras, él estaba en las primeras 7 plagas en la agenda de convencer al faraón y a los egipcios de que solo el Eterno era Dios, el politeísmo es falso y que el pueblo judío es el primogénito de el único Dios creador y que dejen ir al pueblo. Ahora, después de la plaga séptima, que es cuando el faraón ve claramente que está en un error, ve claramente que está mal, por primera vez utiliza el lenguaje moral, he pecado en esta ocasión, yo y mi pueblo somos Reshaim y Hashem es Sadik, y luego él se endurece, el Eterno cambia ya el plan B. En el capítulo 10, cuando viene la 8ª plaga, el Eterno dice, ustedes, los hijos de Israel, van a saber cómo yo jugué con Egipto. Es un lenguaje bien fuerte. Tú le contarás a tu hijo y al hijo de tu hijo cómo yo me divertí, cómo yo jugué con los egipcios. Y el Eterno ya no está en el negocio de convencer al faraón. De hecho, está en el negocio de darle en el ego al faraón. Manda a Moisés y Moisés solo llega, le dice hasta cuándo te humillarás y luego Moisés sale y lo deja con la palabra en la boca, dando en el ego del faraón. Luego en la plaga de las tinieblas el faraón le dice, bueno, váyanse, pero dejen las ovejas, y Moisés le dice, tú también nos darás ovejas, no solamente nos vamos a llevar las ovejas, no va a quedar ni una pezuña y tú nos vas a dar animales para llegar, porque no sabemos qué es lo que nos va a pedir Hashem. Entonces tú nos vas a dar, wow, el faraón se enoja y dice, bueno, guárdate de que yo vuelva a ver tu cara, porque no huirás jamás. Entonces, claro, lo que terminó pasando fue el plan B, pero no era la única posibilidad. Había la posibilidad de que el faraón se convenciera de la realidad del monoteísmo y entonces, en lugar de egipcios persiguiendo al pueblo, hubieras tenido egipcios escoltando al pueblo, uniéndose en un cántico de acción de gracias al único Dios que había en los cielos. Entonces, Foreman dice esto. En los tiempos, aquí voy a hacer una traducción del audio. El audio se llama The Meaning Behind Jeremiah's Lamentations, que significa el significado detrás de las lamentaciones del profeta Jeremías, y estoy ya en el minuto de 1 hora y 18 minutos. Y voy a traducir lo que Foreman dice. Dice, en el tiempo de Ezequías, 2 naciones, 2 grandes actores en el mundo, Judea y Babilonia, se habían acercado muchísimo para revivir el verdadero potencial del Éxodo. Esta era la última oportunidad de retroceder el tiempo para redimir el potencial de una canción que debió ser cantada en los mismos primeros momentos de Israel. Una canción que debería haber incluido la hermosa armonía de un dueto, un coro. Esta era la oportunidad de traer al resto del mundo al cántico del mar. Cuando los sabios hablan de Ezequías, siendo una figura casi mesiánica, creo que a esto es a lo que se referían. ¿Qué quiere decir Foreman? Imagínate lo que pasa aquí. Los babilonios llegan y llegan interesados. Wow, venimos a ver, porque nos han contado que este reino es algo especial. Entonces, venimos a ver qué tiene de especial este reino. Nos han contado de prodigio, nos han contado de lo de Sanaquerib y todo esto. Esta era la oportunidad de oro para que Ezequías dijera, sí, ¿saben qué es lo que tiene grande? Lo más grande que tiene Judá es su Dios. Tenemos al único Dios verdadero. ¿Y saben qué es lo maravilloso? Este Dios no es solamente Dios nuestro. No, todas las naciones están acostumbradas a un Dios local, a un Dios de cada nación, pero no, hay un solo Dios en los cielos y la tierra. Y lo maravilloso es esto, que Él no solamente ama a los judíos, Él ama a todo el mundo. Entonces todos podemos unirnos en un cántico sonoro a nuestro Padre que está en los cielos. Foreman dice que esta era la oportunidad de oro de Ezequías para hacer algo grande. Foreman dice que al final fue a través de Constantino que el mundo conoció el monoteísmo. Constantino, y obviamente él lo dice siendo un judío no creyente en Yeshua, pero él admite algo. Constantino obviamente no es una figura muy santa que digamos, ni una figura muy piadosa. Ahora, hay algo innegable. El Eterno utilizó a Constantino para que la Biblia saliera y que llegara a todos los rincones del mundo. Cuando él decreta el edicto de tolerancia
Y entonces él empieza a decir que el único Dios verdadero es el Dios de judíos y cristianos. Y entonces el mundo que conocemos desde Constantino para acá, con todo y las locuras que Constantino hizo, Foreman dice que él fue el instrumento que Hashem permitió que el mundo entero conociera el monoteísmo. Ahora él dice, no tuvo que haber sido con Constantino, pudo haber sido diferente. Si Ezequías en ese momento viene y le dice a los babilonios, lo más grande que tenemos en Judea es nuestro Dios, y este es el Dios suyo también, este es el Dios de todos, es nuestro gran Padre en los cielos. Pero ¿qué fue lo que hizo Ezequías? ¿Qué fue lo que Ezequías les mostró como la verdadera fortaleza o como la cosa más importante que había en Judá? Aquí es donde Ezequías cometió un grave error, el grave error de Ezequías. Y está, bueno, hay tres narraciones, vamos a leer las tres. Verso segundo libro de Reyes, 20:14. Bueno, desde el 12. Recuerden que ya Crónicas nos dijo que los mensajeros van con cartas y presentes a Ezequías porque han oído un gran milagro, un gran prodigio, y quieren ir a ver qué pasó. Verso del segundo libro de Reyes, capítulo 20:11. En aquel tiempo, Merodach-Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió mensajeros con cartas presentes a Ezequías, porque había oído que Ezequías estaba enfermo. Y la crónica nos dijo también que iban por el milagro, ¿verdad? Son las dos informaciones complementarias. Ezequías los oyó y les mostró todas las casas de sus tesoros: plata, oro, especias, ungüentos preciosos y la casa de sus armas, todo lo que había en sus tesoros. Ninguna cosa quedó en Ezequías que no les mostrase, así en su casa como en todos sus dominios. Entonces el profeta Isaías vino al rey Ezequías y le dijo, ¿qué dijeron aquellos varones, Ezequías? ¿De dónde vinieron? Ezequías le respondió, de lejanas tierras han venido, de Babilonia. Y él le volvió a decir, ¿qué vieron en tu casa? Ezequías respondió, vieron todo lo que había en mi casa. Nada quedó, miren, nada quedó de mis tesoros que no les mostrase. Entonces Isaías dijo a Ezequías, oye palabra del Eterno, aquí vienen días en que todo lo que estaba en tu casa, todo lo que tus padres han atesorado hasta el día de hoy, o sea, desde David hasta hoy, será llevado a Babilonia sin quedar nada, dijo el Eterno. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el pasaje, en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra del Eterno que has hablado es buena, es justa. Después dijo, habrá por lo menos paz y seguridad en mis días. Este fue un gran error de Ezequías. Miren cómo lo recoge segundo libro de Crónicas. Si pueden ver el verso 26, lo estoy proyectando aquí en la pantalla. Dice, mas Ezequías, no, miren, desde el 24, en aquel tiempo Ezequías se enfermó de muerte y oró al Eterno, quien le respondió y le dio una señal. Aquí estamos hablando del prodigio, del reloj y todo eso, que se enteran en Babilonia y todo. Mas Ezequías no correspondió al bien que le había sido hecho. En otras palabras, la señal había sido tan fuerte que lo que se esperaba de Ezequías era una super mega ultra archi alabanza. A esto se refiere el Talmud cuando dice que Ezequías no hizo un cántico. No se refiere al cántico que entonó con el pueblo cuando él volvió a abrir las puertas del templo. Se refiere al cántico que tuvo que haber hecho con Babilonia, con los babilonios. No correspondió al bien que había hecho, sino que se enalteció su corazón. Y vino la ira contra él, contra Judá y Jerusalén. Pero Ezequías, después de haber enaltecido su corazón, se humilló él y los moradores de Jerusalén. No vino sobre ellos la ira del Eterno en los días de Ezequías. Tuvo Ezequías riqueza, gloria, mucha en gran manera. Adquirió tesoros de plata y oro, piedras preciosas, perfumes, escudos y toda clase de joyas deseables. Asimismo, hizo depósito para las rentas del vino, del aceite, establos para toda clase de bestias y apriscos para los ganados. Miren el verso 30. Este Ezequías cubrió los manantiales de Gijón, la de arriba, y condujo el agua hacia el occidente de la ciudad de David. Hasta el día de hoy, si ustedes van a Jerusalén, les muestran el acueducto de Ezequías. Y fue prosperado Ezequías en todo lo que hizo. Mas en lo referente a los mensajeros de los príncipes de Babilonia, que enviaron a él para saber el prodigio que había acontecido en el país, Dios lo dejó para probarle, para hacer conocer todo lo que había en su corazón. También lo mismo se habla en el libro del profeta Isaías. Es decir, el hecho fue tan
tan importante que se registra 3 veces. Dice, en aquel tiempo, Merodach Baladán, hijo de Baladán, rey de Babilonia, envió cartas y presentes a Ezequías porque supo que había estado enfermo. Y luego aquí se nos dice otra vez que lo que ya se nos dijo en el pasaje de Reyes, ¿verdad? Entonces, la pregunta que tenemos es, ¿era para tanto el castigo por Ezequías? Rabbi Forman contesta, no se trata de castigo, se trata de simplemente la consecuencia natural. ¿Cuál consecuencia natural? Si los mensajeros de Babilonia van a ver tu país para ver qué es lo grande que tiene ese país, ¿por qué fue que pasó lo que pasó? ¿Cómo fue que resistieron a Sanaquerib? ¿Cómo fue que pasó este prodigio? ¿Qué pasó? Entonces, si tú le dices que lo grande que tiene tu nación es tu Dios y les enseñas que ese Dios es el Dios de todos, entonces Babilonia va a llegar a ser la nación más grande. Pero no te imagines a Babilonia siendo una Babilonia idolátrica. Imagínate a Babilonia siendo monoteísta, siendo una compañera con Israel expandir el monoteísmo en el mundo. Entonces, no hubiera sido Constantino el hombre que lo iba a sacar al mundo, sino el rey de Babilonia con la ayuda de Ezequías. Esto hubiera sido maravilloso, tener a Babilonia, una Babilonia monoteísta y ser Ezequías y Babilonia compañeros, copartícipes en el programa de redimir al mundo de la idolatría. ¡Wow! Era algo maravilloso, eran los mejores tiempos, pero como dice Dickens, también eran los peores tiempos. ¿Qué pasa si en lugar de decirle a los reyes de Babilonia, bueno, lo que pasa es que lo más grande que hay aquí es mi Dios, vienes y ellos te dicen, wow, hemos venido a ver qué es lo que hace grande esta nación? Entonces, ¿qué pasa si tú vienes y le muestras la casa de tu tesoro, plata, oro, especias, ungüentos, armas, y le muestras todos los tesoros? ¿Cuál es el mensaje que le estás dando a los babilonios? Bueno, lo más grande que hay aquí es oro, plata, armas. Bueno, entonces los mensajeros de Babilonia vuelven al rey de Babilonia y les dice, ¿qué pasó? ¿Qué les mostró Ezequías? Bueno, dice que tiene mucho oro, mucha plata. Sí, es una gran nación, pero bueno, básicamente como las demás. Tienen oro, plata, han tenido mucho. Entonces, este hombre, el rey de Babilonia, va a tener un descendiente que se va a llamar Nabucodonosor. Y a él también le gusta mucho el oro, la plata, las especias, los ungüentos preciosos. Le gusta tanto que va a ir a traer exactamente esos tesoros que Ezequías mostró. Y entonces aquí se perdió la gran oportunidad. Esto era lo que Ezequías de hecho habló cuando dijo, la Virgen hija de Sión está a punto de dar a luz, estamos a punto de hacer una gran obra para el Eterno, pero la que da a luz no tiene fuerzas. Hashem le concede a Ezequías 2 grandes milagros, un milagro unilateral grandioso que quedó registrado en las páginas de la historia cuando Sanaquerib no pudo tomar y se regresó con la cola entre las patas, como decimos, y el milagro de la sombra del sol. Ahora, él tenía que decirlo, tenía que unirse, él le faltó el último círculo de influencia. Había empezado con él, había seguido con los levitas, luego los ancianos, luego todo el pueblo, luego incluso las 10 tribus. El último círculo de influencia era todas las naciones. Y él pudo haberlo hecho con Babilonia, pero no lo hizo. Y ahí estuvo el problema. Dice Rabbi Forman, esta era la oportunidad de entonar un cántico que pudo haber sido la armonía de un dueto, un coro. Me encanta esta manera de describir la relación entre judíos y gentiles en el programa del Eterno. Mucha gente quiere ser judío, entiende que solo el judío tiene que aportar, y no. Forman dice, el programa del Eterno para el mundo es un dueto, cantan 2, no 1, se tienen que oír 2 voces, una voz judía y una voz no judía. Esta era la oportunidad, dice Forman, de traer al resto del mundo al cántico del mar. Y él sigue diciendo en otro curso que se llama El Éxodo, que casi pasas por alto. Él dice lo siguiente. Forman dice, será el destino, y aquí todo lo que hemos visto tiene que ver con el tema de ganar almas. Aquí lo que va a decir Forman. Forman es un rabino ortodoxo, no cree en Yeshua por el momento. Esperamos que pronto lo haga. Será el destino, dice él, de judío y gentil por igual, que un día se den cuenta
de la promesa de ese viaje, como debería haber tenido lugar, marchar lado a lado, proclamar al unísono la unicidad de un Padre que todos compartimos. Los profetas de Israel hablarían a menudo de este destino. Si leemos las palabras de estos profetas, no podemos evitar escuchar en sus palabras el anhelo de completar el viaje no terminado del Éxodo. Él cita Isaías 56:8. ¿Recuerdan el verso de Isaías 56? Dice, no diga el extranjero que yo lo voy a quitar de mi pueblo, no, yo le voy a dar lugar con mis hijos, yo llevaré a los hijos de extranjeros que santifican el Shabbat, los llevaré, los recrearé, sus sacrificios y sus holocaustos serán gratos sobre mi altar, mi casa será llamada casa para todos los pueblos. Bien, un versículo después, Isaías dice esto, en Isaías 56:8, y Foreman lo cita. Si leemos las palabras de estos profetas, no podemos evitar escuchar en sus palabras el anhelo de completar el viaje no terminado del Éxodo. Y cita Isaías 56:8. Así dice el Eterno, que reúne a todos los dispersos de Israel. Noten, ya dice que reunirá a todos los dispersos, las 12 tribus. Reuniré todavía otros para Dios, además de los de Israel que están reunidos. Eso es la traducción que él hace. Isaías habla de un momento, explica él, en que Dios reunirá en la tierra de Canaán a todos los dispersos de Israel, pero cuando lo haga, también reunirá a otros. Todos vendrán en una gran procesión. También los gentiles que se unen para acompañar al Eterno, un verso antes de lo que leímos, para servirle y para amar el nombre de Hashem, los llevaré todos a mi santo monte, los alegraré en mi casa de oración. Isaías 56:7. La última vez que hubo una procesión como esta, los israelitas habían viajado solos. Los egipcios los habían perseguido, pero no se habían unido a ellos, y por lo tanto la separación estaba a la orden del día. Israel necesitaba ser separado por la nube divina de aquellos que los perseguían, pero en la procesión del futuro, la separación será cosa del pasado. No diga el hijo de un gentil que desea acompañar a los que están con el Eterno ciertamente me ha separado de su pueblo. Entonces, una vez más, habrá una gran procesión, un campamento abrumadoramente grande, dedicado al honor del Padre. Sería un viaje que redimiría las oportunidades perdidas del primer viaje de Israel, el Éxodo. El viaje tomado al final de los días reflejará el viaje que se debería haber tomado en el Pesach original, en el comienzo de los días de Israel, en el momento del nacimiento de Israel. Esta vez, en el futuro, todas las naciones se unirían para honrar al Padre de todos. Que podamos ver rápidamente esos días. Amén y amén. Shalom, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos a todos.